Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Itzel Dayana González Witz y actualmente estoy cursando el segundo semestre de la carrera de médico cirujano en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. El tema que abordaremos hoy es de la asignatura de Fisiología Humana y está a cargo de la docente Leticia Herrero Pérez. El título del tema es Anatomía y fisiología del sistema nervioso mediante la fisiología de los receptores y la sinapsis. Pero para que nosotros podamos hablar de esto, debemos tener un conocimiento previo básico de lo que componen al sistema nervioso. Pero si no hemos leído o anteriormente no teníamos ningún previo conocimiento, echaremos un vistazo ahora a estos puntos. El sistema nervioso va a activar diferentes actividades en el organismo, una de las cuales va a ser que va a permitir al organismo reaccionar frente a cualquier cambio continuo que se va a producir en el medio ambiente o en el medio interno. También va a controlar e integrar las actividades del organismo que van a ir desde la circulación hasta la respiración. El sistema nervioso se divide de dos maneras. Una división va a ser estructural y una funcional. En la estructural se va a encontrar el sistema nervioso central y lo van a componer el encéfalo y la médula espinal. Por otro lado vamos a tener sistema nervioso periférico y este va a abarcar todas las estructuras que el sistema nervioso central no pudo. Y estamos hablando de los nervios craneales, los nervios espinales, plexos y ganglios. En la división funcional vamos a tener al sistema nervioso somático. Este va a abarcar todas las estructuras del sistema nervioso periférico que están encargados de recibir y conducir la información sensitiva y de llevar información del control motor hacia los músculos esqueléticos. También vamos a encontrar lo que es el sistema nervioso autónomo, que se va a encargar de determinados procesos y los va a regular. Estos pueden ser desde la presión arterial como la frecuencia respiratoria. Una cosa que hay que darle de mérito al sistema nervioso autónomo es que trabaja de forma automática, es decir, no va a querer ningún esfuerzo concientizado de la persona. O sea, no va a querer ningún de que movamos o todo eso. Por eso da esos ejemplos. Una de las principales células que van a componer al sistema nervioso va a ser la neurona. Algo que tenemos que tener presente siempre es que la neurona va a ser la subunidad estructural y funcional básica del sistema nervioso, que va a permitir la percepción de estímulos sensoriales, el aprendizaje y la memoria. También va a permitir que se puedan controlar los músculos y las glándulas. Cabe destacar que las neuronas no se pueden dividir por mitosis. Sí pueden regenerar una parte cortada o pueden dar pequeñas ramas en ciertas ocasiones, pero no se pueden dividir. Al contrario de otras células primordiales y que vas a ocupar la segunda célula primordial del sistema nervioso, van a ser las células de sostén. Estas van a ayudar a que las neuronas cumplan sus funciones y se van a encontrar en mayor abundancia. Cabe destacar que en el sistema nervioso central se van a encontrar en conjunto y ahí se le van a denominar neuroglia o también se le pueden llamar células gliales. Entonces se pueden llamar de tres maneras.
Cabe destacar que estas sí se van a poder dividir por medio de la mitosis, en comparación a lo que no pueden hacer las neuronas. Abarcando más sobre las neuronas, vamos a encontrar que van a tener una variedad de tamaño y forma, pero que van a tener tres regiones principales. Una de ellas va a ser el cuerpo celular, que va a ser una porción prolongada y agrandada de la neurona. Va a contener un núcleo y a este núcleo se le va a denominar centro nutricional de la neurona porque es allí donde se va a producir macromoléculas. Tanto el cuerpo celular como las dendritas de mayor tamaño van a contener un cuerpo de Nils. Este cuerpo, si nosotros lo vemos bajo un microscopio, va a tener forma de gránulo. Los cuerpos de Nils están compuestos por pilas grandes de retículo endoplasmático rugoso y se van a necesitar para la síntesis de proteínas de membrana. Los cuerpos celulares dentro del sistema nervioso celular a menudo están aglomerados hacia grupos llamados núcleos, mientras que en el sistema nervioso periférico se van a encontrar en agrupaciones denominadas ganglios. Hablando de las neuronas motoras, estas se van a subdividir en dos tipos, en somáticas y autonómicas. Las primeras se encargan del control tanto reflejo como voluntario de los músculos esqueléticos y la segunda va a inervar los efectores involuntarios. Estos pueden ser el músculo liso, el músculo cardíaco y las glándulas. Los cuerpos celulares de las neuronas del sistema nervioso autónomo que inervan estos órganos están ubicados fuera del sistema nervioso central, en ganglios del sistema nervioso autónomo. Aquí podemos ver la relación que va a existir entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Las neuronas sensitivas que podemos encontrar aquí y las neuronas motoras que van a ser subdivisiones del sistema nervioso periférico portan información hacia adentro y fuera del sistema nervioso central. Como ya dije, el sistema nervioso periférico se van a encontrar lo que es la neurona sensitiva. Estas van a ser lo que son los receptores. En la neurona motora somática van a ser los músculos esqueléticos. Y en las neuronas motoras autonómicas van a ser el músculo liso, el músculo cardíaco y las glándulas. Ahora tenemos la clasificación estructural de las neuronas. Esta se va a basar en lo que son las prolongaciones, la cantidad que tenga. Estas se extienden desde el cuerpo celular de la neurona. Las primeras van a ser las pseudonipolares. Van a tener una prolongación corta que se va a ramificar en una forma de T para formar un par de prolongaciones más largas. Aunque originalmente estas tenían dos prolongaciones, en su desarrollo embrionario, estas convergieron y se fusionaron para convertirse en una sola. Las bipolares van a tener, como su nombre lo dice, dos prolongaciones, una en cada extremo. Este se va a encontrar en lo que es la retina del ojo. Las neuronas multipolares, pues es el más común y van a tener varias dendritas y un axón que se va a extender desde el cuerpo celular. Las neuronas motoras van a ser un ejemplo de este. Aquí pues se pueden ver los tres diferentes tipos de neuronas. Las pseudonipolares que van a tener solamente una prolongación y van a ser un ejemplo de esto las neuronas sensitivas. Luego tenemos las bipolares que van a tener dos y se van a encontrar en la retina y la cóclea. Y luego vamos a tener las multipolares que van a contener varias prolongaciones y un axón. Esta pues son las neuronas motoras. Basándonos en lo que son los nervios, que esto van a constar
de un haz de fibras nerviosas situadas fuera del sistema nervioso central. Estas van a ser las fibras nerviosas. Va a contener un tejido conectivo graso que va a rodear y unir las fibras nerviosas y los fascículos, como lo podemos ver aquí. Y va a contener varios vasos sanguíneos que van a nutrir las fibras nerviosas y sus cubiertas. Los nervios van a ser bastante fuertes y resistentes porque sus fibras reciben soporte y protección de 3 coberturas de tejido conectivo. Esto lo podemos ver que es el endoneuro, que no se ve aquí, el perineuro y el epineuro. El endoneuro es un tejido conectivo fino que rodea íntimamente las células de neurulema y los axones. El perineuro es una capa de tejido conectivo denso que engloba, como lo podemos ver, los fascículos de las fibras nerviosas y constituye un haz de barrera contra las sustancias extrañas que pudieran penetrar en dichas fibras. Por último, vamos a tener lo que es el epineuro, que esta es una lámina gruesa de tejido conectivo que va a rodear y engloba un haz de fascículos y forma la cobertura más externa del nervio. Aquí lo podemos ver. Los nervios van a contener fibras aferentes o sensitivas y fibras deferentes o motoras. Las sensitivas van a llevar los impulsos nerviosos al sistema nervioso central, procedente de los órganos de los sentidos y los receptores sensitivos de diversas partes del cuerpo. Las fibras eferentes o motoras van a conducir los impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central a los órganos efectores. Estos pueden ser los músculos y las glándulas. A su vez, los nervios se van a dividir en craneales o espinales. Los nervios craneales van a salir de la cavidad craneal a través de los agujeros del cráneo y se van a identificar por su nombre descriptivo o por números romanos. Cabe destacar que solo 11 de los 12 pares de nervios craneales se originan en el encéfalo. El par restante surge de la parte superior de la médula espinal. Los nervios espinales salen de la columna vertebral a través de los agujeros intervertebrales y estos van a surgir en pares bilaterales desde un segmento específico de la médula espinal. Ahora vamos a hablar de las células de sostén o células neurogliales. Como les dije anteriormente, el término neuroglia tradicionalmente se va a referir a las células de sostén del sistema nervioso, pero en el uso actual de las células de sostén en el sistema nervioso periférico también van a recibir el nombre de células gliales. Todas las células del sostén del sistema nervioso se van a derivar del ectodermo que produce las neuronas. Estas se van a presentar en el sistema nervioso periférico como células de Schwann o células satélites. Las células de Schwann, también llamadas neurolemocitos, van a producir vainas de mielina alrededor de los axones mielinizados del sistema nervioso periférico. Así van a rodear todos los axones para formar la vaina neurolémica o vaina de Schwann, lo que podemos ver aquí, que los hace como un colchoncito. También van a ser las células satelitales. Estas van a apoyar las funciones de neuronas dentro de los ganglios sensitivos y autonómicos. En el sistema nervioso central, estas van a aparecer de 4 maneras. Van a aparecer como oligodendrocitos y van a formar vainas de mielina alrededor de los axones centrales, lo que va a producir la sustancia blanca del sistema nervioso central.
Vamos a tener también a la microglía que van a fagocitar agentes patógenos y restos de sistema nervioso central. También vamos a encontrar a lo que son los astrocitos. Estos van a cubrir los capilares, como vemos aquí, del sistema nervioso central y van a inducir a una barrera hematoencefálica. Por último, vamos a tener las células ependimarias que podemos ver en la pantalla. Estas van a revestir cavidades del cerebro y el conducto central de la médula espinal. Continuando con el tema de neurulema y la vaina de mielina, esto se produce porque todos los axones del sistema nervioso periférico van a estar rodeados por una vaina continua viva de células de Schwann, conocida como neurulema, que podemos ver acá, o vaina de Schwann. En cambio, los axones del sistema nervioso central van a carecer de esto, pues este es importante en términos de regeneración de axones dañados. Algunos axones en el sistema nervioso periférico y en el sistema nervioso central van a estar rodeados por una vaina de mielina, que podemos ver aquí. En el sistema nervioso periférico, esta cobertura aislante se forma por envolturas sucesivas de membrana celular de células de Schwann. En el sistema nervioso central se va a formar por los oligodendrocitos. Los axones mielinizados van a conducir más rápido los impulsos que los amielinizados. Ahora vamos a ver los diferentes contrastes que tienen tanto la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico y la vaina de mielina en el sistema nervioso central. En el periférico, en el proceso de formación de mielina, las células de Schwann se fijan y ruedan alrededor del axón. Esto da un ejemplo como una cinta aislante que se va a envolver a un alambre. Las vueltas de las células de Schwann se hacen en el mismo punto, de modo que cada envoltura se va a superponer, o sea, se va a abotonar, por así decirse. El número de veces que estas van a dar vuelta son el número de capas de la vaina de mielina. Obviamente va a ser mayor para los axones más gruesos que para los delgados. Cada célula de Schwann solamente va a poder envolver 1 milímetro de axón y va a dejar algunas brechas que se le van a denominar nódulos de Ramberg. Las envolturas sucesivas de membrana de célula del Schwann van a proporcionar un aislamiento alrededor del axón y van a dejar solo los nódulos de Ramberg expuestos para producir impulsos nerviosos. Las células de Schwann van a permanecer vivas a medida que su citoplasma se fuerza hacia el exterior de la vaina de mielina. Continuando, vamos a ver que podemos ver cómo se va a superponer la vaina de mielina. Aquí vemos las capas, como se lo dije anteriormente, dan un ejemplo de que si fuera una cinta aislante que va envolviendo a un alambre, y es lo que se puede ver aquí. Las capas se superponen y dejan afuera lo que es la vaina de Schwann. En el sistema nervioso central, este proceso ocurre en su mayor parte durante el periodo postnatal, es decir, después del nacimiento, y continúa hasta el final de la adolescencia. En algunas regiones del cerebro puede continuar más tarde hacia la adultez, y recientemente hay unas evidencias que en particular durante la niñez puede aumentar la mielinización. Cada oligodendrocito tiene extensiones como los tentáculos de un pulpo
y va a tener también que van a formar las vainas de mielina alrededor de varios axones. Las vainas de mielina alrededor de los axones del sistema nervioso central van a impartir un tejido de color blanco. Así, las áreas del sistema nervioso central van a contener una alta concentración de axones para formar la sustancia blanca. En cambio, la sustancia gris del sistema nervioso central va a estar compuesta de concentraciones altas de cuerpos celulares y dendritas y van a carecer de vainas de mielina. Aquí podemos ver cómo un oligodendrocito va a formar varias vainas de mielina alrededor de los axones. Ahora tenemos y podemos ver, como mencionaba anteriormente, las neuronas no se pueden dividir por mitosis, pero sí se puede regenerar una parte cortada de esta. Cuando un axón a un nervio periférico se corta, la porción distal del axón que se cortó del cuerpo celular se degenera y es fagocitada por células de Schwann. Las células de Schwann, rodeadas por la membrana basal, van a formar un tubo de regeneración a medida que parte del axón que está conectada al cuerpo celular va a empezar a crecer y va a mostrar un movimiento ameboide. Hubo una creencia que las células de Schwann del tubo de regeneración secretan sustancias químicas que van a traer el extremo del axón en crecimiento, y el tubo de regeneración va a ayudar a guiar al axón que se está regenerando a su destino apropiado. La regeneración de los axones del sistema nervioso central se evita en parte por proteínas inhibidoras en las membranas de las vainas de mielina. Asimismo, la regeneración de los axones del sistema nervioso central se evita por una cicatriz glial que finalmente se forma a partir de los astrocitos, que más adelante vamos a hablar. Ahora, las células de Schwann en el sistema nervioso central también van a producir proteínas de mielina que van a poder inhibir la regeneración del axón. Después de la lesión del axón en el sistema nervioso periférico, las células de Schwann y los macrófagos van a eliminar con rapidez los fragmentos de mielina vieja y lo van a sustituir. Bueno, como podemos ver aquí en el inciso A, si una neurona se corta a través de un axón mielinizado, la porción proximal va a poder sobrevivir. Vamos aquí. En la opción B, la porción distal se va a degenerar por fagocitosis, y las C y la D muestran cómo la vaina de mielina va a proporcionar una vía para la regeneración del axón. Y aquí finalmente es cuando ya se va a restituir la inervación. Como bien lo dije anteriormente, o hablábamos de los astrocitos, estas van a ser unas células estrelladas grandes con prolongaciones citoplasmáticas que van a radiar hacia afuera. Estas van a ser abundantes más que las células gliales en el sistema nervioso central y van a constituir el 90% del tejido nervioso en áreas del cerebro. Como primer punto podemos ver que los astrocitos van a captar potasio desde el líquido extracelular, dado que el potasio se difunde hacia afuera de las neuronas durante la producción de impulsos nerviosos. Como segunda función o característica de los astrocitos es que pueden captar algunos transmisores liberados por las terminaciones axonales de las neuronas. Por ejemplo, el neurotransmisor glutamato. Este va a ser captado por los astrocitos y se va a convertir en glutamina.
Pero una vez que la glutamina vuelva a su regreso o se libere, esto se puede usar nuevamente para formar glutamato. Como tercera opción tenemos el pie terminal del astrocito que rodea los capilares sanguíneos, va a captar glucosa desde la sangre. Sabemos que la glucosa se metaboliza hacia ácido láctico o lactato. El lactato se va a liberar y las neuronas lo van a usar como una fuente de energía. También nos dice que los astrocitos liberan lactato. Esto va a ayudar a la función de neuronas. Las neuronas pueden captar glucosa y lactato, pero las neuronas activas parecen depender del lactato para sostener una tasa alta de respiración celular aeróbica. En contraste, los astrocitos van a ser necesarios para la formación de la sinapsis en el sistema nervioso central. Cabe recalcar que pocas sinapsis se forman en ausencia de astrocitos y las que lo hacen van a salir defectuosas. Las sinapsis normales del sistema nervioso central van a estar envainadas por astrocitos. Como sexta función de los astrocitos tenemos que estos van a regular la neurogénesis en el cerebro adulto. Estos van a ser necesarios para que las células madres en el hipocampo y en la zona subventricular se diferencien tanto hacia las células gliales como hacia las neuronas. También los astrocitos van a inducir a la formación de la barrera hematoencefálica, como lo había mencionado anteriormente. Estos pueden inducir muchas de las características de la barrera, incluso las zonas de oclusión entre las células endoteliales, la producción de proteínas y también los canales de iones. Por último, y no menos importante, los astrocitos van a liberar sustancias químicas transmisoras que van a estimular neuronas o también las pueden inhibir. Como lo podemos ver aquí, podemos ver los astrocitos, el lactato, un capilar, como todo esto va a tener en conjunto con lo que es las funciones. También va a ayudar que el pie terminal del astrocito va a captar glucosa desde los capilares sanguíneos y usa esto para ayudar a proporcionar sustratos de energía para las neuronas. Los astrocitos van a captar también, como mencioné anteriormente, daba el ejemplo del lactato y van a captar también el glutamato, que como lo dije, van a formarlo como en glutamina y pueden volverse a usar para formar glutamato. Un subtema muy importante de este tema va a ser la porción sensitiva del sistema nervioso mediante los receptores sensitivos. Cabe destacar que la mayoría de las actividades del sistema nervioso se va a poner en marcha cuando las experiencias sensitivas van a excitar a los receptores sensitivos, ya sean de carácter visual en los ojos, de carácter auditivo en los oídos, de carácter táctil en la superficie del organismo o de otros tipos. La porción somática del sistema sensitivo va a transmitir información sensitiva desde los receptores repartidos por la superficie de todo el cuerpo y desde algunas estructuras profundas. Esta información va a penetrar en el sistema nervioso central a través de nervios periféricos y se va a transportar rápidamente hacia algunas zonas sensitivas. Ejemplos de estas zonas van a ser la médula espinal a todos sus niveles, el cerebelo, el tálamo, algunas áreas de la corteza cerebral y también va a tener lugar la formación reticular del bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo del encéfalo. Aquí hay unas zonas que se pueden ver a simple vista. El tálamo, la formación bulborreticular, la protuberancia, el bulbo raquídeo,
la médula espinal, la corteza motora, el cerebelo y algunas áreas somatestésicas. Cabe destacar que también va a haber distintos tipos de receptores sensitivos porque van a detectar distintos estímulos. Pero van a haber 5 básicos que tenemos que saber, tanto sus estímulos como cuáles serían los ejemplos de ellos. Uno de estos son los mecanorreceptores. Estos van a detectar la comprensión mecánica o su estiramiento de los tejidos adyacentes. Por ejemplo, aquí nos marcan los discos de Merkel, el corpúsculo de Ruffini, el corpúsculo de Meissner, terminaciones nerviosas libres, el corpúsculo de Pacini, y estos van a actuar de diferentes maneras. Por ejemplo, pueden actuar en las sensibilidades táctiles cutáneas, en las sensibilidades de los tejidos profundos, en las terminaciones musculares, en el oído, en el equilibrio y la presión arterial. También vamos a tener otros que van a ser los termorreceptores. Estos van a detectar el cambio de la temperatura, donde algunos receptores se van a encargar del frío y otros se van a encargar del calor. También tenemos a los nociceptores. Estos van a ser los receptores del dolor porque van a detectar el daño tanto físico como químico que se va a producir en los tejidos. También vamos a contar con los receptores electromagnéticos. Estos van a detectar la luz en la retina ocular y ejemplos de estos pueden ser los bastones y conos. Por último, pero no menos importante, se van a encontrar los quimiorreceptores. Estos van a detectar tanto el gusto en la boca, el olfato en la nariz, la cantidad de oxígeno en la presión arterial, la osmolaridad de los líquidos corporales, la concentración de dióxido de carbono y otros factores que tanto como organismo nos van a completar bioquímicamente. Otro subtema que es muy importante es la función o porción motora del sistema nervioso mediante los efectores. La actividad o la misión más importante del sistema nervioso va a consistir en regular las diversas actividades del organismo, pero antes de que ésta se encargue de ello, debe controlar las siguientes características. Uno va a ser la concentración de los músculos esqueléticos adecuados en todo el cuerpo. La segunda es la contracción de la musculatura lisa en las vísceras. Y tercero es la secreción de sustancias activas por parte de las glándulas exócrinas y endócrinas en muchas zonas del organismo. En conjunto, estas actividades se van a denominar funciones motoras del sistema nervioso. Y tanto los músculos como las glándulas se van a denominar efectores, porque van a representar las estructuras anatómicas reales que se van a ejecutar una función dictada por las señales nerviosas. Va a haber un segundo elemento al que se le va a llamar sistema nervioso autónomo. Este va a operar de forma paralela a lo que está acostumbrada a su acción. Va a estar encargado de controlar la musculatura lisa, las glándulas y otros sistemas corporales internos. También tenemos el eje nervioso motor esquelético del sistema nervioso. Este va a controlar la contracción musculatura esquelética. Los músculos esqueléticos pueden controlarse a niveles de sistema nervioso central, como por ejemplo, este va a ser la médula espinal, la formación reticular del bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. También van a estar a cargo los ganglios basales, el cerebelo y la corteza motora. Cada una de estas regiones va a cumplir su propia función específica, es decir, no puede estar cumpliendo lo que el cerebelo, lo que le toca a los ganglios basales. Cada quien tiene algo específico a qué contribuir.
Las más inferiores se van a ocupar básicamente de las respuestas musculares instantáneas y automáticas a los estímulos sensitivos, mientras que los superiores lo hacen o se hacen cargo más bien de los movimientos musculares complejos e intencionales sometidos al control de los procesos cerebrales del pensamiento. Aquí podemos encontrar algunos de estos, que es el tálamo, el cerebelo, porque lo tapa mi imagen, aquí se pueden encontrar otras estructuras. Procesamiento de la información, la función integradora del sistema nervioso. Una de las funciones más importantes del sistema nervioso consiste en elaborar la información que le llega de tal modo que dé lugar a las respuestas motoras y mentales adecuadas. El encéfalo se va a encargar de descartar más del 99% de toda la información sensitiva que va a carecer de interés, o sea, va a ser irrelevante. Sin embargo, cuando una información sensitiva importante excita la mente, de inmediato resultará encauzada hacia las regiones motoras e integradoras oportunas del encéfalo para suscitar las respuestas deseadas. A esta canalización y tratamiento de información se le va a denominar función integradora del sistema nervioso. Almacenamiento de la información, la memoria. Normalmente, una pequeña fracción de la información sensitiva más importante provoca una respuesta motora e inmediata. En cambio, una gran parte del resto se va a guardar para controlar las actividades motoras en el futuro y para su utilización en los procesos de reflexión. La mayor parte del almacenamiento tiene lugar en la corteza cerebral, pero hasta las regiones basales del encéfalo y la médula espinal van a guardar una pequeña cantidad de información. La acumulación de la información va a ser el proceso al que nosotros le vamos a denominar memoria y también va a constituir una función de la sinapsis. Cada vez que determinados tipos de señales sensitivas atraviesen una secuencia de sinapsis, estas van a adquirir una mayor capacidad para transmitirse el mismo tipo de señal la próxima vez, situación a la que se le denominó facilitación. Después de que las señales sensitivas hayan recorrido la sinapsis en multitud de ocasiones, su facilitación llega a ser tan profunda que las señales generadas dentro del propio encéfalo también pueden originar la transmisión de impulsos a lo largo de la misma serie de sinapsis, incluso cuando no haya sido estimulada su entrada sensitiva. Este proceso va a otorgar a la persona una percepción de estar experimentando sensaciones originales, aunque únicamente se trate de recuerdos. Una vez que los recuerdos estén guardados en el sistema nervioso, pasan a formar mecanismos de procesamiento cerebral para el pensamiento en el futuro. Tenemos a los principales niveles de función del sistema nervioso central. El sistema nervioso humano ha heredado capacidades funcionales especiales correspondientes a cada etapa recorrida para el desarrollo evolutivo del hombre. Los principales niveles del sistema nervioso contienen una característica funcional. En este caso se va a encontrar el nivel medular, el nivel encefálico inferior y el nivel encefálico superior. En el nivel medular, muchas veces la médula espinal solo se considera un conducto para transmitir las señales que van a viajar desde la periferia del cuerpo hasta el encéfalo o en sentido opuesto, desde el encéfalo hasta el cuerpo. Incluso después de que la médula espinal haya sido seleccionada en la región cervical alta, seguirán ocurriendo muchas funciones medulares dotadas de una gran organización
Estos pueden ser los movimientos de la marcha, reflejos para retirar una parte del organismo de los objetos dolorosos. Por ejemplo, cuando nosotros acercamos el dedo a la llama de fuego, obviamente por el dolor e instinto lo vamos a quitar. A esos tipos de reflejos se refieren. También van a controlar los reflejos de los vasos sanguíneos locales, los movimientos digestivos o la excreción urinaria. Ahora, entrando a lo que es el nivel encefálico inferior o subcortical, se va a hallar que gran parte de lo que llamamos actividades inconscientes del organismo están controladas por las regiones inferiores del encéfalo. Es decir, van a estar controladas por el bulbo raquídeo, la protuberancia, el mesencéfalo, el hipotálamo, el tálamo, el cerebelo y los ganglios basales. Un ejemplo de estos puede ser la regulación de la presión arterial y la respiración, que se lleva a cabo básicamente por el bulbo raquídeo y la protuberancia sin intervención de la conciencia. El control del equilibrio va a estar constituido por una combinación entre las porciones más antiguas del cerebelo y la formación reticular del bulbo raquídeo y la protuberancia y el mesencéfalo. También van a ser los reflejos de alimentación como la salivación y el humedecimiento de los labios en respuesta al sabor de la comida, y van a estar controladas por regiones del bulbo raquídeo, la protuberancia, el mesencéfalo, la amígdala y el hipotálamo. Continuando con el nivel encefálico superior o cortical, trata de la corteza cerebral. Esta dice que jamás va a funcionar solitaria, sino que siempre lo que hace es que se va a asociar a los centros inferiores del sistema nervioso. El funcionamiento de los centros encefálicos inferiores a menudo es impreciso. El inmenso depósito de la formación cortical suele convertir estas funciones en operaciones determinadas y precisas. Finalmente, la corteza cerebral resulta fundamental para la mayoría de los procesos de nuestro pensamiento, pero esta, como dije anteriormente, no puede actuar por su cuenta. En realidad son los centros encefálicos inferiores y no la corteza lo que despiertan en ella el modo activo de vigilar, abriendo así su banco de recuerdos a la máquina cerebral del razonamiento. Por tanto, cada porción del sistema nervioso va a cumplir una función específica, pero es la corteza la que destapa todo el mundo de información almacenada para que la mente la use. Estas imágenes son algunos de los ejemplos que ya dije anteriormente del nivel medular, del nivel encefálico inferior y del nivel encefálico superior. Sinapsis del sistema nervioso. Este es un subtema muy importante y por el cual estamos hoy aquí. Una sinapsis es la conexión funcional entre una neurona y una segunda célula. En el sistema nervioso central, esta otra célula también puede ser una neurona, mientras que en el sistema nervioso periférico, la otra célula puede ser una neurona o bien puede ser una célula efectora de un músculo o una glándula. La información que va a recorrer el sistema nervioso central va a tomar una forma de potenciales de acción nerviosos, llamados simplemente impulsos nerviosos, a través de una sucesión de neuronas, es decir, una después de la otra. Sin embargo, cada impulso puede tener tres características. Una puede quedar bloqueada en su transmisión de una neurona a la siguiente. 2. Puede convertirse en una cadena repetitiva a partir de un solo impulso. Y 3. Puede integrarse con los procedentes de otras células para originar patrones muy intrincados en las neuronas sucesivas. Todas estas actividades pueden clasificarse como funciones sinápticas de las neuronas. Cabe destacar que hay dos tipos de sinapsis. Una va a ser química
y la otra va a ser eléctrica. Empezando primero con la química. La mayoría de la sinapsis utilizada para la transmisión de señales en el sistema nervioso central del ser humano son sinapsis químicas. En esta sinapsis, la primera neurona se segrega un producto denominado neurotransmisor a nivel de la terminación nerviosa, que a su vez va a actuar sobre las proteínas receptoras presentes en la membrana de la neurona siguiente para excitarla, inhibirla o modificar su sensibilidad de algún otro modo. Actualmente solo se han descubierto más de 40 neurotransmisores importantes. Entre los más importantes o más conocidos, por así decirlo, se va a anotar la acetilcolina, la noradrenalina, la adrenalina, la histamina, el ácido hiaminobutírico. También va a estar la glicina, la serotonina y el glutamato. Las sinapsis químicas van a poseer una característica importante en las que las van a convertir en un elemento muy conveniente para transmitir la mayor parte de las señales en el sistema nervioso. Esta característica hace posible que siempre conduzcan señales en un solo sentido, es decir, desde la neurona que segrega el neurotransmisor denominada neurona presináptica hasta la neurona que va a actuar sobre el transmisor llamada neurona postsináptica. Este fenómeno es el principio de la conducción unidireccional de las sinapsis químicas y se aleja bastante de la conducción a través de las sinapsis eléctricas, que muchas veces transmiten señales en ambos sentidos. En esta imagen podemos ver lo que es la sinapsis entre la acción de una neurona motora somática y una célula del músculo esquelético, como vemos aquí. Muestran las vesículas también sinápticas, van a mostrar también la hendidura y las vesículas estas van a ser muy importantes porque aquí se va a contener el neurotransmisor químico. Ahora, la segunda sinapsis. Esta, para que sus dos células estén acopladas, deben ser de tamaño aproximadamente igual y deben estar unidas por áreas de contacto con resistencia eléctrica baja. De esta manera pueden regenerarse impulsos desde una célula hasta la siguiente sin interrupción. Las células adyacentes acopladas desde el punto de vista eléctrico están unidas entre sí por intercelulares comunicantes. Las uniones intercelulares comunicantes están presentes en el músculo cardíaco, donde van a permitir que los potenciales de acción se propaguen de una célula a otra, de modo que el miocardio pueda contraerse como una unidad. Aunque la mayoría de las sinapsis en el encéfalo son químicas, en el sistema nervioso central pueden coexistir sinapsis eléctricas y químicas. La transmisión bidireccional de las sinapsis eléctricas les va a permitir colaborar con la coordinación de las actividades de grandes grupos de neuronas interconectadas. Anatomía fisiológica de la sinapsis. Como ya describimos anteriormente las neuronas, ahora veremos algunas características de ella. Sobre la superficie de las dendritas y del soma de la motoneurona se hallan entre 10.000 y 200.000 diminutos botones sinápticos llamados terminales presinápticos, estando aproximadamente del 80 al 95% en las dendritas y solo el 5 al 20% en el soma. Estos terminales presinápticos van a ocupar el extremo final de las fibrillas nerviosas originadas en muchas otras neuronas. En gran parte van a ser excitadoras porque van a segregar un neurotransmisor que va a estimular a la neurona postsináptica. Sin embargo, otros también van a ser inhibidores porque van a segregar un neurotransmisor que va a inhibir a la neurona postsináptica.
Las neuronas pertenecientes a otras porciones de la médula y el encéfalo se van a distinguir de la motoneurona porque van a presentar otras características diferentes. Entre ellas van a ser las dimensiones del soma celular, va a ser la longitud, el tamaño y el número de dendritas, que va a oscilar desde casi 0 a muchos centímetros. También va a ver la longitud y el tamaño del axón, y por último se va a ver el número de terminales presinápticos, que puede oscilar desde tan solo unos pocos hasta llegar a 200.000. Como bien estamos viendo, los terminales presinápticos se parecen a pequeños botones redondos u ovalados, de ahí su nombre. Muchos otros los llaman botones terminales, botones o pie terminales, no importa el nombre, son lo mismo. Se va a encontrar sobre la superficie de la membrana de una neurona postsináptica. El terminal está separado del soma neural postsináptico por una hendidura sináptica cuya anchura suele medir de 200 a 300 angstrom. En él van a existir dos estructuras internas de importancia para la función excitadora o inhibidora de la sinapsis, que van a ser las vesículas transmisoras, que podemos ver aquí. Y las mitocondrias. Podemos ver aquí. Las vesículas transmisoras van a contener el neurotransmisor que cuando este se libere a la hendidura, estamos viendo que se va a liberar a la hendidura, van a excitar o inhibir la neurona postsináptica. Van a excitar la neurona postsináptica si la membrana neural va a poseer receptores excitadores e inhibidores. La neurona sí va a contener receptores inhibidores. Las mitocondrias, por el contrario, que podemos ver aquí, van a aportar trifosfato de adenosina, conocido como ATP, que a su vez va a suministrar energía para sintetizar más sustancia transmisora. Continuando con la acción de sustancia transmisora en la neurona postsináptica, nos vamos a basar en la función de las proteínas receptoras. La membrana de la neurona postsináptica va a contener una gran cantidad de proteínas receptoras. A su vez, las moléculas de estos receptores van a poseer dos elementos importantes. Van a poseer un componente de unión que va a sobresalir fuera desde la membrana hacia la hendidura sináptica y donde se fija el neurotransmisor procedente del terminal presináptico. La otra va a ser un componente intracelular que va a atravesar toda la membrana postsináptica hacia el interior de la neurona postsináptica. La activación de los receptores va a controlar la abertura de los canales iónicos en las células postsinápticas, según una de las dos formas que se van a ver a continuación. Vamos a ver aquí. La primera va a salir por activación de los canales iónicos, es decir, se van a abrir para permitir el paso de determinados tipos de iones a través de la membrana. Estos van a ser los iones que van a atravesar. La segunda va a ser mediante la activación de un segundo mensajero, que en vez de un canal iónico es una molécula que protruye hacia el citoplasma celular y va a activar una sustancia o más en el seno de la neurona postsináptica. Esto es lo que vamos a ver. Aquí se va a ver el traspaso de los iones sobre la hendidura. Los canales iónicos de la membrana neuronal postsináptica suelen ser de dos tipos. El primer canal va a ser el catiónico, cuya clase más frecuente va a dejar pasar a iones de sodio, a iones de calcio y a iones de potasio. El otro canal es el canal aniónico. Este va a permitir sobre todo el paso de iones cloruro, pero también
como vemos aquí, va a dejar pasar en cantidades pequeñas otros aniones. Los canales catiónicos que transportan iones sodios están revestidos de cargas negativas. Esta situación atrae hacia ellos a los iones sodios dotados de carga positiva cuando el diámetro del canal aumenta hasta superar el tamaño del ion sodio-hidrato. Sin embargo, estas cargas negativas van a repeler a los iones cloruro y a otros iones, lo que va a impedir su paso. Con respecto a los iones aniónicos, cuando sus diámetros alcanzan las dimensiones suficientes, van a entrar los iones cloruro y lo van a atravesar hacia el lado opuesto. Mientras que los cationes sodio, potasio y calcio van a quedar retenidos básicamente porque sus iones hidratados son demasiado grandes como para poder pasar. El sistema de segundo mensajero en la neurona postsináptica. Anteriormente había dicho que el segundo mensajero no es un canal iónico, es una molécula que protruye hacia el citoplasma celular y activa una sustancia o más en el seno de la neurona postsináptica. Existen diversos sistemas de segundo mensajero, pero el que más va a resaltar aquí es el complejo de la proteína G. Esta se va a encontrar inactiva en el citosol y va a constar de difosfato de guanosina, que es el que podemos encontrar aquí. También va a constar de otras características que van a ser el componente alfa, que la va a activar, el componente beta y el gamma, que estas van a estar unidas al componente alfa. Mientras el complejo de proteínas G esté unido a lo que es el difosfato de guanosina, como lo vemos aquí, va a permanecer inactivo. Cuando el receptor es activado por un neurotransmisor después de un impulso nervioso, va a experimentar un cambio y va a dejar expuesto a un sitio de unión para el complejo de proteínas G, que después se va a unir a la porción del receptor que sobresale en el interior de la célula. Este proceso permite que la subunidad alfa libre de difosfato de guanosina y al mismo tiempo se una al trifosfato de guanosina. A la vez va a separar a las porciones beta del complejo. El complejo alfa trifosfato de guanosina es desprendido así de su libertad de movimiento en el citoplasma celular y va a ejecutar una función según las características específicas de cada neurona. Podemos ver aquí. La primera que va a experimentar es la apertura de canales iónicos a través de la membrana celular postsináptica. En el extremo superior de lo que son los canales de potasio va a estar abierto en respuesta a la proteína G. Este canal suele permanecer así durante un tiempo prolongado, a diferencia del rápido cierre experimentado por los canales iónicos activados directamente que no ocurren al sistema de segundo mensajero. La segunda característica que vamos a encontrar es la activación del monofosfato de adenosina cíclico. Esto obviamente va a pasar en la neurona. Hay que recordar que estos pueden activar una máquina metabólica muy específica en la neurona y por lo tanto poner en marcha cualquier múltiples respuestas químicas, entre ellas los cambios prolongados en la propia estructura celular. También podemos encontrar la activación de una enzima intracelular o más. Es decir, la proteína G puede activar directamente una enzima intracelular o más. A su vez, las enzimas pueden estimular cualquiera de las numerosas funciones específicas de la célula. Y por último, se va a encontrar la activación de la transcripción genética. La activación de la transcripción genética es uno de los efectos más importantes ocasionados por la activación de los sistemas de segundo mensajero,
debido a que la transcripción genética puede provocar la formación de nuevas proteínas en el seno de la neurona, modificando de ese modo su máquina metabólica o su estructura. Se sabe que tras la activación, algunos receptores postsinápticos van a provocar la excitación de la neurona postsináptica y otros su inhibición. La importancia de poseer tanto el tipo de inhibidor del receptor como el excitador radica en que aporta una dimensión añadida a la función nerviosa, dado que permite tanto limitar su acción como excitarla. Poniendo en punto lo que es la excitación, va a pasar que la apertura de los canales de sodio para dejar pasar grandes cantidades de cargas eléctricas hacia el interior de la célula postsináptica, estas van a abrir sus canales. Esta acción eleva el potencial de membrana intracelular en el sentido positivo hasta el nivel umbral para la excitación. Es el medio que se emplea más a menudo con diferencia para ocasionar tal acto. Otro que vamos a encontrar es la depresión de la conducción mediante los canales de cloruro de potasio o ambos. Esta acción reduce la difusión de los iones cloruro con carga negativa hacia el interior de la neurona postsináptica o de los iones potasio con carga positiva hacia el exterior. En cualquier caso, el efecto consiste en volver más positivo de lo normal el potencial de membrana interna, que es el excitador. Diversos cambios también se van a presentar en el metabolismo interno de la neurona postsináptica para excitar la actividad celular, o en algunas ocasiones se va a incrementar el número de receptores excitadores de la membrana o disminuir el de los inhibidores. También podemos encontrar lo que es la inhibición y va a tener no las mismas características, pero las mismas proporciones de ellas. La primera va a ser la apertura de los canales del ion cloruro en la membrana neural postsináptica. Esta acción va a permitir la difusión rápida de iones cloruros dotados de carga negativa desde el exterior de la neurona postsináptica hasta su interior, lo que va a trasladar cargas al interior y va a aumentar la negatividad en esa zona, lo que va a producir el efecto inhibidor. También va a aumentar la conductancia para los iones potasios fuera de la neurona. Esta acción va a permitir la difusión de iones positivos hacia el exterior, lo que va a causar una mayor negatividad dentro de la neurona. Esto representa la acción inhibidora. También se va a presentar la activación de las enzimas receptoras que van a inhibir las funciones metabólicas celulares encargadas de aumentar el número de receptores sinápticos inhibidores o de disminuir los de los excitadores. Sustancias químicas que actúan como transmisores sinápticos. Existen más de 50 sustancias químicas que se han propuesto como transmisores sinápticos. Muchos de estos están recogidos en dos grandes grupos. Uno va a comprender a los transmisores de acción rápida y molécula pequeña, y el otro va a estar configurado por un gran número de neuropéptidos con un tamaño molecular muy superior y que normalmente va a presentar una acción mucho más lenta. Los transmisores de acción rápida y molécula pequeña son los que van a producir respuestas más inmediatas del sistema nervioso, como la transmisión de señales sensitivas hacia el encéfalo y señales motoras hacia los músculos. Ejemplo de estos neurotransmisores es la acetilcolina. Es segregada por las neuronas situadas en muchas regiones del sistema nervioso, pero específicamente en los terminales de las células piramidales grandes de la corteza motora. También en diferentes tipos de neuronas pertenecientes a los ganglios basales,
las motoneuronas que inervan a los músculos esqueléticos, las neuronas preganglionares del sistema nervioso autónomo y las neuronas postganglionares del sistema nervioso parasimpático. Vamos a tener también a la noradrenalina, que es segregada en los terminales de muchas neuronas, cuyos somas están situados en el tronco del encéfalo y el hipotálamo. En concreto, las que están localizadas en el locus ceruleus de la protuberancia van a enviar fibras nerviosas a amplias regiones del encéfalo, que van a servir para controlar la actividad global y el estado mental. La dopamina va a ser segregada en las neuronas originadas en la sustancia negra. Su terminación va a producir básicamente que la región estriada se presente en los ganglios basales. El efecto que ejerce suele ser inhibición. La glicina, por su parte, va a ser segregada sobre todo en la sinapsis de la médula espinal y, bueno, su creencia es de un transmisor inhibidor. La GABA, que es el ácido aminobutírico, es segregado en los terminales nerviosos de la médula espinal, el cerebelo, los ganglios basales y muchas áreas de la corteza. Esta, pues se piensa también que su efecto es la inhibición. El glutamato es segregado en los terminales presinápticos de muchas de las vías sensitivas que van a penetrar en el sistema nervioso central, lo mismo que en muchas áreas de la corteza cerebral. Probablemente esta es lo que causa la excitación. La serotonina es segregada en los núcleos originados en el rafe medio del tronco del encéfalo y esta va a proyectar se va a proyectar hacia numerosas regiones del cerebro y de la médula espinal, especialmente en las astas dorsales de la médula y el hipotálamo. A su vez, el óxido nítrico es segregado especialmente en las terminales nerviosas de las regiones encefálicas responsables de la conducta a largo plazo y de la memoria. El óxido nítrico también va a diferir de los otros transmisores de molécula pequeña porque su mecanismo es de producir en su terminal presináptico y también por sus acciones sobre la neurona postsináptica. Tenemos a los neuropéptidos. Estos suelen provocar acciones más prolongadas, como los cambios a largo plazo en el número de receptores neuronales, la apertura o el cierre duradero de ciertos canales iónicos y tal vez incluso las modificaciones persistentes en la cantidad de sinapsis o su tamaño. Se sintetizan de otro modo a diferencia de las moléculas pequeñas y transmisores rápidos y tienen acciones que normalmente son lentas y otros aspectos bastante diferentes de lo que ejercen los posteriores. Estas sustancias no se van a sintetizar en el citoplasma de los terminales presinápticos. Por el contrario, se van a formar en los ribosomas del soma neural, ya que como porciones integradoras de las moléculas proteicas van a tener lugar en este. También las moléculas proteicas van a penetrar en los espacios existentes en el retículo endoplasmático del soma y posteriormente van a irse al aparato de Golgi, donde se van a suceder dos cambios. El primer cambio es que se van a presentar pequeños y algunos van a ser propios neuropéptidos o el precursor de uno. En el segundo lugar, van a ver que el aparato de Golgi va a introducir el neuropéptido en minúsculas vesículas transmisoras y se van a liberar hacia el citoplasma. Los fenómenos eléctricos durante la excitación neuronal. Como vemos en esta imagen, nos muestra el soma de una motoneurona medular y va a indicar un potencial de membrana en reposo
que este va a ir de los 65 milivoltios que se pueden ver aquí. Este potencial de membrana en reposo es un poco menos negativo que los 90 milivoltios que existen en las grandes fibras nerviosas periféricas y en las del músculo esquelético. Un voltaje más alto va a resultar importante ya que va a permitir el control positivo y negativo del grado de excitabilidad neuronal. Cabe destacar que aquí van a haber algunas diferencias de concentración iónicas a través de la membrana en el soma neural. Y una de estas va a ser que la concentración de sodio y potasio van a ser normales. La concentración de cloruro va a ser distinta en el líquido extracelular y en el líquido intracelular. En el líquido extracelular se va a presentar alta y en el intracelular baja. Va a haber una alta permeabilidad en la membrana al cloruro y también va a haber bajo voltaje en el interior donde se expulsan los iones de cloruro hacia el exterior. También se va a ver que el líquido intracelular de la neurona va a contener una sustancia electrolítica. Efecto de la excitación sináptica sobre la membrana postsináptica. En el inciso A nos muestra a la neurona en reposo con un terminal presináptico sin excitar, apoyado sobre su superficie. El potencial de membrana en reposo en cualquier punto del soma es de 65 milivoltios. En el inciso B se va a presentar un terminal presináptico que ha segregado a un transmisor excitador hacia la hendidura existente entre su extremo y la membrana del soma neural. El transmisor actúa sobre el receptor excitador de esta última para incrementar la permeabilidad de la membrana al sodio. Debido al gran gradiente de concentración de sodio y a la elevada negatividad eléctrica dentro de la neurona, los iones sodio difunden con rapidez hacia el interior de la membrana. La rápida entrada de iones sodio con carga positiva neutraliza parte de la negatividad del potencial de membrana en reposo. Por lo tanto, su valor va a cambiar en sentido positivo, que vemos que va a variar de 65 a 45 milivoltios. Fenómenos eléctricos durante la inhibición neural. La apertura de los canales de cloruro permitirá el movimiento de estos iones con carga negativa desde el líquido extracelular hacia el interior, lo que volverá más negativo de lo normal al potencial de membrana interna, acercándolo a 70 milivoltios. La apertura de los canales de potasio dejará que estos iones de carga positiva se desplacen hacia el exterior y esto también volverá más negativo de lo normal el potencial de membrana interna. Así pues, la entrada de cloruro más la salida de potasio van a elevar el grado de negatividad intracelular, lo que se denomina hiperpolarización. Aquí esta va a ser la continuación de la imagen anterior y se van a mostrar los efectos sobre el potencial de membrana ocasionados por la activación de las sinapsis inhibidoras, lo que va a permitir la entrada de cloruro a la célula o la salida de potasio hacia el exterior. La inhibición presináptica está ocasionada por la liberación de una sustancia inhibidora en las inmediaciones de las fibrillas nerviosas presinápticas, antes de que sus propias terminaciones acaben sobre la neurona postsináptica. En la mayoría de los casos, la sustancia transmisora inhibidora es GABA. Como ya lo había dicho anteriormente, esto se va a tratar del ácido aminobutírico. Esta liberación va a ejercer una acción específica de apertura sobre los canales aniónicos, lo que permite la difusión de una gran cantidad de iones cloruro hacia la fibrilla terminal. Cabe destacar que la inhibición presináptica va a ocurrir en muchas de las vías sensitivas del sistema nervioso.
Vamos a tener algunas características especiales de la transmisión sináptica. Se va a encontrar lo que es la fatiga de la transmisión sináptica y esta va a ocurrir cuando las sinapsis excitadoras reciben estímulos repetitivos a un ritmo elevado. El número de descargas de la neurona postsináptico es muy alto al principio, pero la frecuencia de disparo va bajando progresivamente en los milisegundos o segundos sucesivos. También vamos a encontrar lo que es el efecto de la acidosis o de la alcalosis sobre la transmisión sináptica. La mayoría de las neuronas son muy sensibles a los cambios del pH en los líquidos intersticiales que las rodean. Normalmente la alcalosis va a aumentar mucho la excitabilidad neuronal, en cambio la acidosis va a disminuir la actividad neuronal. También vamos a encontrar el efecto de la hipoxia sobre la transmisión sináptica. La excitabilidad neuronal también va a depender de un aporte suficiente de oxígeno. Su interrupción por unos pocos segundos puede ocasionar una ausencia completa de excitabilidad en algunas neuronas. También va a tener aquí el efecto de los fármacos sobre la transmisión sináptica. Se sabe que muchos fármacos van a aumentar la excitabilidad de las neuronas y otros lo van a disminuir. Por ejemplo, la cafeína, la teofilina, la teobromina están presentes tanto en el café, el té y el chocolate y van a incrementar la excitabilidad neuronal. También vamos a encontrar lo que es el retraso sináptico, que esto va a ocurrir durante la transmisión de una señal neuronal desde una neurona presináptica hasta otra postsináptica. Esta va a consumir una cierta limitación de tiempo en un proceso que va a ocurrir en 5 pasos. El primero va a ser la emisión de una sustancia transmisora por el terminal presináptico. La segunda va a ocurrir cuando la difusión del transmisor vaya hacia la membrana neuronal postsináptica. La tercera va a ocurrir cuando la acción del transmisor se efectúa sobre el receptor de la membrana. La cuarta va a tener lugar en la intervención del receptor para aumentar la permeabilidad de la membrana. Y la quinta va a ser la entrada del sodio por difusión para poder elevar el potencial postsináptico excitador hasta un nivel suficientemente alto como para desencadenar un potencial de acción. Para acabar con este video, aquí les dejo las bibliografías de los libros que utilicé. Bye.